Ahí estamos. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que se están conectando en este momento. Les saludamos con mucho gusto Karina Aguado, Soledad Vázquez y Mile Bazán. Como ya saben, estamos hablando ahorita de mitología. Este es el ciclo de mitología y psicología junguiana. Este mes nos toca hablar de una cosa increíble. Es mitología venezolana. Una de las cromitologías que, bueno, al menos así yo de plano no había escuchado, no, todavía no estoy como tan inmersa en ese mundo, pero aquí tenemos a una experta. Este es lo más increíble, creo que de estos espacios que se pueden hacer. En este momento, Soledad Vázquez nos va a hablar de la montaña sagrada en el mito de María Leonza. Entonces, agradecemos muchísimo su presencia. Vamos a estar leyendo sus comentarios. Eh, Mili, bueno, gracias por estar aquí acompañándonos y Sole, te cedo la palabra. Bueno, excelente. Hoy, mientras proyecta la pantalla, bueno, les comentamos que hoy empezamos el ciclo de mitología venezolana. Vamos a comenzar con el mito de María Leonza, que es uno de los mitos más emblemáticos de nuestra cosmovisión. Eh, bueno, como venezolana me enorgullece mucho presentarlo. Además de que es un mito que justo en este momento es muy importante, ya que estamos muy cerca de la fecha del 12 de octubre. La fecha del 12 de octubre es una fecha importante para la cosmovisión venezolana. Aquí se realiza la danza en Candela y se realiza en Yaracuy, que es el estado donde vivo. Eh, es una danza que se realiza en honor a la resistencia indígena, así se le denomina al día del 12 de octubre aquí en Venezuela, legalmente desde el 92, y es una danza al fuego, que tiene todo un background desde la experiencia prehispánica, pero que se realiza de esta manera aproximadamente desde los 40. Bueno, hoy vamos a ver el mito de María Leonza desde otra perspectiva. Pueden buscar, de todas maneras, en el listado de Deleuze, el año pasado vimos el mito de María Leonza, pero vimos una parte del mito asociado al proceso de individuación para los que lo quieran buscar. Hoy vamos a estar viendo el mito, pero asociado a uno de los símbolos centrales que hay en el mito, que es la montaña sagrada. Eh, en Yaracuy, para hacer el contexto geográfico, ¿no? Se conoce mucho una montaña sagrada que es denominada el Monumento Natural Cerro de María Leonza, declarado como monumento en 1960 y es un patrimonio natural significativo del estado. Esta montaña está dividida en tres sectores que se llaman Quiballo, Sorte y El Oro. Es en estas montañas donde se realiza la famosa danza en Candela el 12 de octubre y también es en esta montaña donde se centra la mayoría de las versiones y de las historias en torno a María Leonza. Hay distintas historias en torno a esta diosa, pero casi todas cierran en este espacio que es como el centro, como una imagen centro o axis mundi dentro de esta mitología. Hoy lo vamos a explorar un poquito cómo funciona como centro. Eh, para comentar esta versión, voy a leer algunos fragmentos del mito escrito por Gilberto Antolínez. Aquí está el libro. Gilberto Antolínez es un escritor venezolano, europeo, yaracuyano, que escribió este hermoso libro que se llama Los ciclos de los dioses, que hace una recopilación de historias mitológicas venezolanas, pero mayormente centradas en el centro occidente del país. Entre los mitos que dató, uno de los que más resalta es el de María Leonza, del que hace varias acotaciones, y hay una narración que creo que me parece una de las más hermosas de la literatura en torno a María Leonza, que hay muchas, no es la única, hay muchas versiones hermosas. Pero esta en particular es la que más nos acerca al simbolismo de la montaña. Eh,
Bueno, como les comentaba, el nombre de la montaña aquí es Monumento Natural Cerro de María Alonso. En internet de pronto la puedan conseguir como Monumento Natural Cerro de María Leonza o Montaña de Sorte, porque ese sector, que es una quebrada que se llama Sorte, es como el más icónico a nivel universal. Entonces, si quieren indagar un poquito en ella, pueden buscarla por cualquiera de los dos nombres, pero su nombre legal, digamos, es Monumento Natural Cerro de María Leonza. Bueno, pasar a la siguiente lámina. Eh, Traje para comenzar una cita de uno de nuestros amigos, de nuestros invitados permanentes aquí en los ciclos de mitología, que es Mircea Eliade, sabemos, uno de los investigadores más acuciosos en el campo de la mitología. Y él nos dice, lo sagrado está saturado de ser. Potencia sagrada quiere decir a la vez realidad, perennidad y eficacia. Vamos a la siguiente. Hoy, bueno, vamos a estar meditando un poquito en torno al mito, el simbolismo de la montaña, en torno a lo sagrado y lo profano. Pasa a la siguiente. Comenzamos entonces con el mito de María Leonza. Voy a ir narrando algunos fragmentos, tal cual como los cuenta nuestro querido Gilberto. Pasa a la siguiente. De mozo oí contar que los indios Irajara Níbar, en una fiesta de fin de cosecha, recibieron de su gran piache un doloroso presagio. Decía él mismo que viniendo los tiempos nacería una doncella, hija de cacique, con los ojos de tan extraño color, que de mirarse en las aguas de la laguna jamás podría distinguirse las pupilas. Tan pronto como esta mujer de ojos de agua se viese espejada en alguna parte, por el doble hueco vacío de las niñas de la imagen iría saliendo una serpiente monstruosa, genio de las aguas, la cual causaría la ruina perpetua y extinción de los vivos. Grande fue la aflicción de aquella altiva tribu, pero pasó el tiempo y todos los caciques, cada vez que nacía una niña, pasaban temores sin cuento hasta que se le anunciaba que, como siempre, tenía los ojos negros. Pero llegó al cabo el mal tiempo indicado por la profecía. Poco antes de la invasión española, un cacique níbar tuvo una hija con las pupilas de un vario y hermoso color verde, color de aguamarina, color de jade, color de piel de culebra verdegal. Grande fue la estupefacción del cacique. Sus tributarios le exigieron que se les entregase la niña para ser sacrificada al dueño tutelar de la laguna, la serpiente anaconda. Mas el jefe jamás pudo decidirse a ello. Como pudo, se libró de los descontentos que empezaron a comenzar a formar disensiones entre la tribu níbar. Y decidió recluir a la doncella en un lugar secreto bajo la guardia de 22 guerreros. Allí fue ella creciendo en gracia y hermosura, ganándose la simpatía de todos, pues sus maravillosos ojos de berilo exhalaban destellos encantados. Tenía una belleza fatal y sonámbula, algo de reptilino al destacarse sobre el marco canela de su cara de india. Eran como dos piedras preciosas engastadas en la morena ladera de algún picacho de la montaña de Níbar. A nadie más que a su madre y a sus 22 guardianes podía ver la moza de los ojos fatales. Llegó así la pubertad y su confinamiento se hizo más severo aún, al ser sometida a ceremonias de purificación que alejan del adolescente que pasa a mujer la influencia de los espíritus serpientes. Le estaba prohibido desde su nacimiento poseer cualquier lámina brillante que pudiera hacer la función de un espejo, o asomarse a corrientes de agua o vasijas, o salir a plena luz si la lluvia había formado charcos de agua sobre el suelo. Mas un mal día, un extraño sueño acometió a los 22 guardianes, producido por el vaho vocal de la serpiente anaconda de las aguas, que clamaba por su víctima anual. La doncella consagrada que a la linfa encantada de la laguneta lanzaban los hechiceros de la tribu. La niña de ojos de agua salió a tientas, pues sus ojos no se acostumbraban muy bien a la luz libre, hasta que logró sentarse en el borde mismo de la charca sagrada. Estaba el agua quieta, con una hierática quietud rebuscada, con una quietud que ni una ocel abría siquiera su círculo mudo sobre el agua verde. La doncella miró. Veía su cara por primera vez, su cara redonda y armoniosa, su boca tentadora, su barbilla soberbia. Pero ay, dolor, en vez de pupilas, solo notaba dos cuévanos profundos, un par de abismos por donde se asomaba el misterio del otro mundo, de los dioses subterráneos y los muertos.
La niña quedó fija. Nada podía apartarla de contemplar aquellos dos abismos encantados de sus ojos en el reflejo agua. Mas de pronto, por ellos empezó a surgir un movimiento, un borbotar ebullescente de las aguas. El doble vórtice se agrandaba mientras los peces subían atemorizados del sitio. Este fue tomando forma, y el rostro de la niña, en la linfa espumeante, fue adquiriendo de entorno de serpiente. Primero dos ojos metálicos de brillo fijo adamantino, luego el cuerpo creciendo en espirales, una sobre otra, y finalmente, al extremo filado de la cauda, batiendo espuma contra el agua hirviente, tonante, levantando cabrilleos de luz que llenaban el cielo de pálidos reflejos. Allí estaba la serpiente inquietante, la anaconda. La doncella dio un grito que retumbó en todas las faldas de la sierra de Niva y se sumergió en las aguas, en el sitio preciso que estuvo el pavoroso reflejo de sus ojos. Al grito despertaron los 22 guardianes, los cuales buscaron por todas partes a la amada ojos de agua, mas en vano. Locos de terror, llegaron hasta la laguna, mas en vez del cuerpo de la niña encontraron al dueño del agua, soberbio, espumeante, aireado en su reino, batiendo la cola sobre el agua subiente. La laguna extendía su contorno en espiral, marcada por el moverse de la cola del monstruo, e iba rellenando la concavidad en donde se había formado con los siglos hasta desbordarse como la copa rebosante de un ebrio. Los Níbar huían de la inundación temible. Casas, templos, sembrados, todo era arrasado por el dragón inmisericordia de las aguas. Este asomaba su horrible cabeza verdegay y abría sus fauces abajo hasta ir a espumear más lejos, hasta la selva de Sorte hacia el noroeste y hasta las aguas del lago Tacarigua hacia el nordeste. Tanto creció que su poder vital se escapó de su cuerpo, distendido por el ansia de crecimiento inmoderado, y la sierpe estalló dando un gran coletazo, vibró, se desmadejó y quedó inerte, con la cola en Sorte cerca de Chivacoa y la horrible cabeza en Tacarigua, donde está el altar mayor de la Catedral de Valencia. He aquí la leyenda mestiza de los lugareños de Nira. Bueno, vimos esta hermosa narración de Gilberto Antolínez, la pueden conseguir también en internet, búsquenlo como el autor. Vamos a la siguiente lámina. Como vimos, es un mito sumamente fascinante, ¿verdad? Tiene muchísimas lecturas, como les comentaba, pueden revisar una lectura que hicimos anterior en torno al proceso de individuación, pero hoy nos vamos a centrar en un símbolo central, en un símbolo importantísimo del mito, que es la montaña. Pero para poder entenderla, vamos a ver dos fases del mito. Podemos ver que hay dos etapas muy marcadas, ¿no? La primera etapa, cuando la niña está encerrada en la cueva, sus padres no la dejan salir para que ella no descubra el reflejo de su propia cara, ¿verdad? Y no pase un peligro. Ajá. Y tenemos en la segunda etapa, en esta etapa ella se asoma, sale de la cueva hacia la laguneta y la traga la serpiente. Y luego tenemos la segunda etapa, este momento en que la serpiente se desmadeja, se rompe y queda diseminada por la montaña. Vamos a la siguiente lámina. En este mito podemos ver elementos de lo sagrado y lo profano. Vamos a ver un poquito lo sagrado y lo profano desde la mirada de Mircea Eliade para luego irlo viendo en el mito. Vamos a la siguiente lámina. Como podemos ver, en un principio de la historia, la montaña está como un lugar sereno, quieto. Es el despertar o la imagen de la niña que ha nacido, que es especial, que ha cumplido la profecía y tiene los ojos verdes, la que inicia el movimiento en este lugar que estaba detenido, que era un lugar normal, digamos, profano. O sea, era un lugar sagrado para los indígenas, pero era un lugar que estaba quieto. Cuando ocurre este movimiento, a nivel sociológico, ocurre un cambio en la tribu. Vemos que se comenta que la presencia de la niña causaba distensiones en la tribu, luego el encierro al que sometió la niña, y luego cuando ella se descubre a sí misma su propio rostro, cambia el lugar a tal punto que sale la serpiente, se desmadeja y causa una inundación que causa el cambio de la montaña. Entonces podemos ver que la montaña en un principio es un símbolo estático,
o sea que está firme, y en el segundo es un símbolo que ha tomado un carácter diferente, que ha tenido un carácter sagrado, que se ha sacralizado al unirse la imagen de la niña con la imagen de la montaña. Las historias posteriores a este mito central, que este es como un mito, uno de los mitos de origen, hay muchas versiones. En la mayoría de las versiones de María Leonza, ella siempre llega a la montaña, bien sea porque se pierde, en otras porque se encanta. Está esta versión que es por la serpiente que se rompe. En otras versiones es simplemente porque se va por, o sea, se llama encanta, perdón, para aclararlo por acá. Encantado es la persona que se va hacia un lugar y no sabe cómo volver. Pero siempre es la presencia de la niña en la montaña la que hace que esta montaña cambie su carácter, cambie su forma. Y ella termina fusionándose con la montaña como, como el símbolo de la madre naturaleza y de la guardiana de la montaña, que de hecho ese es uno de los nombres que se le da, como doña, doña o guardiana, o reina también se le dice, por ese sentido, ¿no? De protectora de un lugar. Vamos a la siguiente lámina. Entonces podemos ver dos conceptos. Primero tenemos el concepto de lo sagrado. Traje aquí una concepción de Mircea Eliade en torno a lo sagrado. Él dice, lo esencial de la condición humana es el sentido de lo sagrado, pues equivale a la potencia y en definitiva a la realidad por excelencia. Lo sagrado está saturado de ser. Potencia sagrada quiere decir a la vez realidad, perennidad y eficacia. Lo sagrado se refiere, Mircea, a aquello a lo que damos por condición humana, por condición divina, porque tiene algo especial. Es la realidad, pero en su sentido divino. Miselia lo relaciona mucho a la potencia sagrada, en el sentido de que todo espacio tiene la posibilidad de ser sagrado para un grupo cultural, de acuerdo a a cómo ese espacio se sacraliza, a cómo ese espacio esté marcado por algo divino. Una vez que este espacio queda marcado por algo divino, se sacraliza, se vuelve sagrado. Entonces, él hace esta diferencia entre lo sagrado y lo profano. Vamos a la siguiente lámina para ver un poquito lo profano. Lo profano se refiere al cosmos completamente desacralizado. La desacralización caracteriza la experiencia total del hombre no religioso de las sociedades modernas, del hecho de que por consiguiente este último se resiente de una dificultad cada vez mayor para reencontrar las dimensiones existenciales del ser humano. Él se refiere a lo profano. No confundamos profano con, digamos, negativo, impuro, no. Lo profano refiere a lo natural, a lo que no ha sido marcado por lo sacro, a un espacio que está en su pureza, pero no ha sido marcado por lo sacro. En cambio, lo sagrado refiere a que hay algo que despierta en ese espacio que lo vuelve sagrado o especial. Vamos a la siguiente lámina. Lo sagrado y lo profano, entonces nos comenta Mircea, tienen que ver también con modos de ser y estar en el mundo. En lo cotidiano, creo que un ejemplo muy factible en lo cotidiano de entender lo sagrado y lo profano es la figura del altar. En muchas casas hay altares, en distintas culturas se hace de diversas maneras, ¿no? Por lo menos en la cultura mexicana está el altar que se hace el Día de Muertos, en la cultura venezolana está el altar que se tiene en las casas, en la mayoría de las culturas casi siempre en la casa hay como un espacio que se ha determinado para colocar lo que es sagrado para ese grupo de habitantes, ¿no? Sea, pues, si es de religión católica, colocará imágenes católicas, si es de religión cristiana, colocará de repente algún símbolo, o si es de otras religiones, o sea, ese es un espacio como que resguarda que resguarda algo que es diferente al resto de la casa, ¿verdad? En este sentido, es que se atisba lo sagrado. O sea, lo sagrado se manifiesta en un lugar porque se ha sacralizado, es decir, se ha definido.
A nivel colectivo, como es en el caso de la montaña de María Leonza, vemos en el mito cómo la presencia divina, o sea, la presencia de esta niña, de la doncella, que trae un mensaje, que trae una energía diferente, hace que cambie la montaña. En lo cotidiano, bueno, como les comentaba, el altar. Normalmente, cuando hay un altar o un espacio sagrado en una casa, las personas se acercan y se acercan con mucho respeto, de manera consciente o inconsciente, siempre el espacio, porque representa algo que es diferente, porque ha sido tocado por lo divino. Ese concepto lo vamos a ver ahorita en el concepto de hierofanía, que es un concepto importante para entender. Eh, lo sagrado también tiene mucho que ver, lo analiza Mircea desde lo sagrado como lo intrínseco al ser humano, como obus religioso, o sea, como la naturaleza o la función religiosa humana. Por cierto, Jung lo mencionaba mucho, que el ser humano tiene una función que busca conectar con lo divino. Y la pérdida de lo sagrado es cuando algo que es especial, que es divino, se pierde por alguna razón, ya no lo encontramos, se percibe doloroso. En el caso del mito de María Leonza, vemos dos aspectos entre lo sagrado y lo profano. Primero, la tribu en un principio está tranquila, el lugar está estático, ¿no? No hay problemas en la tribu. Se anuncia esta profecía de que va a venir un cambio y el autor, bueno, marca de manera muy hermosa, dice, pero llegó al cabo el mal tiempo indicado por la profecía, poco antes de la invasión española nace la niña. Aquí ya nos da un indicio. Hay un cambio sociológico en esa tribu. Comienza la colonización. Entonces, este cambio ha movido lo que estaba tranquilo en la tribu. Y la niña viene siendo, la doncella viene siendo como un símbolo que toma este cambio porque era como una señal de que venía este cambio. Entonces, este aspecto de la colonización que arrasa, que destruye, del tema de la guerra, los temas de colonización, se refleja en el mito a través del dolor. Eh, porque la niña iba a anunciar que había un cambio de mundo. El mundo por un momento es doloroso, hay una pérdida de lo natural, de lo divino. Pero luego, cuando pasa la imagen de la serpiente que se destruye y la montaña se inunda, hay como un cambio total del mundo y pasa a ser un espacio sagrado. Entonces hay un fin de un mundo en la primera parte del mito y un comienzo de un nuevo mundo en la segunda parte del mito. Eh, pero entre este primer mundo y segundo mundo hay un aspecto importante que es la presencia de esta figura, y ahí va, en este caso de la doncella de María Leonza, y ahí vamos a ver un poco lo que es el concepto de hierofanía, que es un concepto que trataba muy bien Mircea Eliade. La hierofanía es el concepto de manifestación de lo divino. Mircea lo explicaba como la irrupción de lo sagrado en el mundo. Vamos a la siguiente lámina. Un proceso hierofánico puede darse en un mito determinado a partir de la llegada de una deidad o de la caída de una deidad. Ambos pueden ser procesos que causen o sea, el cierre de un mundo o el comienzo de un mundo. Pasa a la siguiente lámina, por favor, Cari. Eh, pasa a la otra. Ajá, va a la siguiente y ahorita volvemos a la otra. Eh, la hierofanía representa ese momento de irrupción de lo que está estable a través perdón, porque una determinada divinidad puede hacer. Disculpamos un poquito, un momento a la de atrás, se me un punto. Dale dos láminas hacia atrás. Ajá. La presencia de una divinidad
puede causar una erupción o quiebre, bien sea como lo comentaba, cuando, en un fin de un mundo como se conoce o en el inicio de otro mundo. Al respecto, Mircea nos dice, el espacio profano es homogéneo. O sea, cuando el espacio está en el modo profano, es homogéneo, es igual. El ejemplo cotidiano que les ponía, como en una casa, el espacio de altar o el espacio sagrado está en un espacio, lo demás es homogéneo. Yo camino por cualquier parte de la casa como quiera, pero cuando me acerco a ese espacio donde están los símbolos que mi familia y que yo considero sagrados, me detengo. No es homogéneo, hace una diferencia. Barca entonces, Nicea, la experiencia de lo sagrado, en cambio, presenta rupturas donde se percibe lo sagrado. En lo profano, el punto fijo aparece y desaparece acorde a las necesidades cotidianas. Aquí a lo que se refiere Mircea es que los lugares que están relacionados a lo profano tienen una importancia momentánea, digamos. En el mundo eh, social, podemos ver este ejemplo, por lo menos en las ciudades, hay puntos que son considerados sagrados. Pasa, por ejemplo, con las plazas centrales de una ciudad, con el lugar donde está colocado la iglesia. Estos espacios son siempre fijos y firmes. En cambio, los lugares profanos, digamos una tienda, digamos la casa, digamos los otros espacios pueden cambiar fácilmente, pero la iglesia es muy difícil que una ciudad, por ejemplo, la cambie. O una plaza central, porque la plaza central representa un símbolo importante para esa comunidad. Entonces, en cambio, ahí tenemos también una diferencia entre lo profano y lo sagrado. Lo sagrado, en cambio, funda el mundo a través de puntos fijos, que son esos lugares especiales. Eh, el mundo desacralizado, comenta también Licea, aunque no tiene puntos fijos, puede tener lugares sagrados personales. El altar es un ejemplo, el altar de una casa es un ejemplo de un lugar sagrado personal. Eh, en cambio, en el caso de lo sagrado, ese espacio, la experiencia de lo sagrado, ese espacio que se ha definido como tal, es un punto pleno de sentido que ordena el caos primordial. O sea, ordena lo que había alrededor y lo centra en un espacio. Ajá, ahora sí, vamos a la siguiente. Entonces, vamos a ver un poquito cómo se forman estos espacios sagrados en el mito a través de la hierofanía. Como venía comentando, la hierofanía es esa presencia de lo divino que hace lugar y que sacraliza algo. En nuestra casa, en un altar, sería el símbolo que para esa determinada familia sea importante, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. En el caso del mito, tenemos dos momentos. Primero tenemos hierofanía y signos de lo sagrado en el momento de la laguna. Al momento que la doncella ya ha salido de la cueva y llega hacia la laguna nos está haciendo una expresión natural de lo sagrado a través de un umbral. Sabemos que la laguna, en el caso de este mito, representa ese espacio que es el que le abre a ella la conexión con esta serpiente sagrada con la que no querían que ella conectara. Entonces, la laguna va representando un umbral. El umbral es un concepto importantísimo también dentro de los aspectos de lo sagrado y lo profano. Porque el umbral es lo que nos permite a nivel sociológico o a nivel personal pasar al plano de lo sagrado. Las imágenes de umbral son muchas, las podemos ver en las mitologías a través de puentes. Por ejemplo, en el caso de cuando vimos a Thor, ¿se acuerdan que era un arcoíris, un puente que conectaba a Midgard y Asgard? Entonces el puente viene siendo un símbolo de umbral, paso de un mundo a otro a través del puente. En la montaña de María Leonza, aquí en Yaracuy, literalmente hay un puente. Cuando uno va a visitar el monumento, hay un puente para pasar de la entrada donde está el centro del río central, pasas el puente y pasas a subir la montaña. Ahí está también el símbolo manifiesto allí. Lo vemos también mucho en los símbolos de escaleras, portales o puertas. La puerta de una iglesia, por ejemplo, la iglesia como lugar sagrado, normalmente cuando tú llegas a la puerta tiene ciertos símbolos, tiene ciertos colores o cierta talla,
o una palabra para indicarte has llegado a un lugar sagrado. Eh, en el caso por ejemplo, en la cultura inca, lo vemos cuando se llega a los templos, en los templos del sol, templos, siempre hay una especie de portales, y hay una escalera que tienes que subir para poder llegar. O sea, lo sagrado, el lugar sagrado normalmente tienes que pasarlo, tienes que pasar el umbral. El umbral representa la posibilidad de salir eh, entre los dos modos de ser, del ser humano profano a lo religioso. Es la frontera que opone los mundos y al mismo tiempo el que no. Un simbolismo, por cierto, muy interesante de umbral en la Biblia es esta. Hay una, ahorita no recuerdo el salmo, pero hay una frase que dice: debes entrar por la puerta estrecha y no por la puerta ancha hacia el reino de los cielos. La puerta ancha y la puerta estrecha vendrían siendo, por el camino estrecho, el camino ancho, vendrían siendo también símbolos de umbrales. Un umbral que lleva la puerta ancha sería un umbral o un paso hacia lo negativo dentro de esa imagen, y la puerta estrecha para llegar al reino de los cielos viene siendo un umbral hacia lo positivo. O sea, el umbral lo que hace es poder llevarte de lo sagrado a lo profano. En el caso de este mito, la laguna, fíjense que era un espacio de temor. Los padres le habían dicho a ella que no fuera, pero ella instintivamente tenía el llamado y quería ir. Ella quería saber qué había detrás. En la versión de Antolines que leímos, el vaho de la serpiente es la que lo llama. Aquí la serpiente vendría siendo un símbolo de guardián de umbral. Eh, porque la serpiente en este caso está consagrando o señalando que ese espacio hay una presencia sagrada, hay un espacio diferente al cruzar. Por eso está esta imagen del temor y al mismo tiempo el deseo de cruzar. El guardián del umbral también lo vemos muchísimo en los mitos, a veces, muchas veces se refleja en animales o en seres, bien sea que están detenidos para que no pases el umbral, o bien sea que ayudan a cruzar el umbral. En este caso, eh, la doncella no quería, o sea, tenía el deseo instintivo de cruzar, pero se le había dicho que no. Entonces la serpiente hace igual, o sea, aquí tenemos también un símbolo del instinto, que es muy propio también de la serpiente como en su simbología. Como símbolo del instinto, igual surge el deseo inconsciente de cruzar. Entonces, al momento en que la serpiente la traga, ya el espacio que parecía quieto, que parecía profano, se convierte, o sea, perdón, se convierte, no, se revela como un espacio sagrado. Y ocurre la inundación. Entonces, este símbolo del cambio del agua quieta al agua inundación, de la serpiente tranquila, perdón, de la serpiente que surge a la serpiente rota, de la niña serena, de la niña que se está mirando a la mujer o a la que se funde con la serpiente y después se vuelve la guardiana de la montaña, tenemos ese símbolo de paso del umbral de un punto a otro, hay una evolución, tanto del espacio como de la doncella. Entonces vemos que este lugar se reveló como sagrado. Vamos a la siguiente. De la misma manera que pasa, vemos esa hierofanía y signo en la montaña. En este caso, la inundación, la montaña al principio está quieta, están los niveles quietos, tenemos el primer símbolo de nuevo, aparentemente todo está bien, todo está tranquilo. Cuando ocurre la inundación, se revela la montaña como un espacio sagrado que siempre fue. Y ocurre entonces algo muy interesante, que es el ascenso de María Leonza hacia la cima de la montaña. En esta versión del mito llega hasta que se forman la montaña. Pero de allí las historias que siempre se cuentan de ella es de su aparición en la cima, ya sobre la Danta, que es un icono bastante conocido universalmente de María Leonza, ya ella cabalgando. Entonces,
Ya cuando hay esta otra fase de ascenso, la montaña se ha revelado como espacio sagrado y el guardián el guardián del umbral, en este caso, pasa a ser la doncella. Eh, ya ella, de hecho, como comentaba al principio, a ella se le denomina aquí en Venezuela, se le dice reina María Leonza o doña o dueña o guardiana, este sentido de transformarse ya en la protectora de ese espacio sagrado, de ese espacio natural sagrado. Pasa a ser ella la guardiana. Entonces, volvemos a ver los elementos de lo profano y lo sagrado. La danta, entonces, sería un símbolo, en este caso, ya ella sobre la danta, es un símbolo también de protección y la danta pasa a ser un símbolo de guardián del umbral. Pasa a la siguiente lámina. Eh, Aquí vamos a entrar a un concepto que es muy importante también para comprender esto de los espacios sagrados, que es el concepto de axis mundi. Lo exploró mucho Mircea. Jung también lo exploró mucho a través del simbolismo del árbol. Lo vimos un poquito cuando vimos la fabulosa exposición de Cari sobre el árbol Yggdrasil, ¿no? Eh, que cuando hay lugares que se han sacralizado o lugares que se han revelado desde lo sagrado, sí, creo que es el término más adecuado para entenderlo, se ha revelado lo sagrado. Estos espacios se convierten en eje del mundo. Axis mundi significa eje del mundo o pilar cósmico. Entonces ya este espacio pasa a ser un símbolo de conexión entre lo terrenal y lo espiritual. Pasa a ser un lugar centro que crea, crea un mundo determinado. En la mitología vamos a ver ejemplos de Axis Mundi, como lo vimos, por ejemplo, en el caso de Brasil, a veces se ve en árboles sagrados, lo vemos en el popular el popular cuento de Juanito y los frijoles, ¿no? Me corrigen, Juanito y la semilla. En esta raíz que une en la tierra con el cielo. Eh, Normalmente los espacios que son axis mundi nos hacen una conexión entre planos literal, ¿verdad? Porque el proceso de ascenso me hace ver más allá, me hace ver el cielo, pero también simbólica, con lo que representa lo celeste, con lo que representa lo divino, lo que representa especial para esa cultura. Pero al mismo tiempo, el axis mundi tiene una conexión profunda hacia abajo, hacia la raíz, hacia la esencia, que podríamos analizar desde el punto de vista psicoanalítico, con lo inconsciente, con la base, con lo profundo, y hacia arriba con lo divino, con lo trascendente. Entonces, el símbolo de Axis Mundi lo que hace es señalarnos que hay un posible paso de conexión de lo humano a lo divino, nos lo recuerda. En el caso de las ciudades, vemos símbolos de Axis Mundi, por ejemplo, cuando se construyen edificios que son simbólicos muy grandes o estatuas muy grandes, por ejemplo, la estatua del Cristo Redentor. Es en el caso de los construidos. Y en cuanto a los monumentos naturales, bueno, tenemos el caso de Venezuela, el monumento natural, Cerro de María Leonza, bendecimos Axis Mundi, un ejemplo central donde se guarda la cosmovisión en torno a María Leonza. En el caso de los incas lo vemos en algunos templos sagrados, montañas sagradas, eh, pero siempre está este elemento de poder conectarme con ese otro plano, con eso que es sagrado. Pasa a la siguiente lámina. Eh, este simbolismo, bueno, como comentaba, lo vemos en los santuarios. Normalmente los santuarios y lugares santos se encuentran, representan centro del mundo. En la India, por ejemplo, hay una montaña, no recuerdo en este momento el nombre, una montaña muy conocida, donde se hacen peregrinaciones. ¿Verdad? Esa montaña entonces representaría un santuario que simboliza el centro de ese lugar. En el caso de la mitología griega, lo vemos en el simbolismo del monte Olimpo. El
monte Olimpo está allí de pie y señala que hacia arriba están los dioses y hacia abajo están los humanos. Otro ejemplo, bueno, lo tenemos en los templos, evidentemente, o una iglesia, un templo determinado, un templo antiguo, las pirámides también hacen experimentos, señalan. En el caso de las pirámides son más funerarias, pero también señalan de que hay un paso de que hay algo humano que está allí, que va a viajar hacia lo divino, o sea, como símbolo funerario. Vamos a la siguiente. En el caso de Yggdrasil, por ejemplo, veíamos que el árbol del mundo tenía sus raíces en distintas partes y vimos que los mundos de los enanos, los otros mundos estaban alrededor del árbol, pero los mundos centrales arriba y abajo. El caso del psicoanálisis, podemos ver el axis mundi comentándolo como lo mencionaba Jung, como esa conexión entre el mundo del individuo y el mundo externo. O sea, el axis mundi es aquello que da como estabilidad o centro psíquico, centro en la psique. Ahora, los procesos de conciencia o de acercamiento a ese axis mundi pueden tener que ver con la integración de experiencias conscientes y inconscientes o procesos de transformación personal. Es decir, hacer el esfuerzo de subir la montaña. En este caso del mito lo vemos, la serpiente queda rota y ella se queda como guardiana de la montaña. Hacer este proceso de subir, de ascenso, es ir a buscar lo que es significativo, lo que es divino, su lugar en el mundo. Pasa a la siguiente lámina. En el caso pasa a la siguiente, de la cosmovisión en torno a María Leonza, vemos claro estos símbolos de ascenso y descenso, bueno, en el mito, en la montaña como un símbolo de ascenso, porque la montaña y la Dante representan este símbolo en que ella ya ha cruzado, ha pasado una parte y va a buscar su lugar, lo divino, va a convertirse en la diosa. Y la serpiente y la laguna vendría siendo un símbolo de descenso. Necesita ir a la raíz, a los secretos. Recuerden que también en el caso de la serpiente la atrae y la va a llamar a ver aquello que no quieren que vea, que le está prohibido ver, aquello que está velado para su conciencia por decisión familiar. Entonces, bueno, haciendo una aclaratoria entre los símbolos de ascenso y descenso, yo hablaba mucho de los procesos de ascenso y descenso como los procesos de eh, conexión con lo divino o lo trascendente. Los símbolos de ascenso tienen que ver con la búsqueda hacia la afuera, de extroversión, o sea, ya he encontrado un lugar, tengo que ir a buscar algo, o si voy en ascenso a una montaña, debo ir a buscar algo en mí mismo. Y los símbolos de descenso tienen que ver con los procesos de interiorización. En el caso de este mito, la laguna y la serpiente son este proceso donde ella tiene que ir a encontrar lo que está oculto, lo que está inconsciente, lo que está negado, lo que no quieren que vea. Y la montaña ya es el lugar donde ella ha tomado y lo convierte en su hogar. Entonces hay estos dos procesos que realiza la diosa. Y a espejo del mito, pasa a la siguiente lámina, y a espejo del mito es interesante ver cómo la montaña a nivel social representa lo mismo. Quien sube a la montaña eh, va en búsqueda de curación o de conexión con una raíz de la memoria, es decir, a un espacio sagrado, tiene esa conciencia de que está en un proceso de ascenso-descenso. En el caso de la danza en candela, que comentaba al principio de la charla, que se celebra el 12 de octubre, tenemos un ejemplo de lo que se determina como consagrar un espacio. En este caso, el acto ritual de encender las llamas tiene todo un proceso, ¿no? Sería un medio en que la comunidad expresa que este espacio se ha abierto en este momento para esta danza, ¿no?
Este modo, esto de consagrar el espacio es muy importante, tanto a nivel colectivo, sociológico, como a nivel personal. En lo cotidiano podemos ver este mismo ejemplo de consagrar el espacio cuando, por ejemplo, yo organizo el espacio de trabajo o el espacio de mi arte. No sé si les ha pasado. Llegan y determinan, no, este espacio de la casa va a ser para mí, para pintar, por ejemplo. Ahí estás, al declararlo, estás consagrando un espacio. O si, por ejemplo, en una casa está creando un altar, está colocando un símbolo que es significativo para esa familia, de la religión que tenga la familia, ese espacio está siendo consagrado. Entonces, la consagración de un espacio tiene que ver con ese acto ritual de expresar lo sagrado. Y implica la repetición de un momento cosmónico, o sea, implica recrear el espacio, recrear el mundo en ese momento. En el caso del mito de María Leonza, al momento que está ya la serpiente y se forma la inundación, hay un cierre de mundo, pero inicia un nuevo mundo, queda consagrado ese espacio como un espacio diferente, como un espacio se revela, que se reveló como sagrado. Eh, o sea, hay un cambio. Y bueno, el agua evidentemente es un símbolo muy fundamental dentro de la mitología. Pasa a la siguiente lámina. Entonces tenemos dos movimientos que hace, que hace el individuo en torno a lo sagrado. La consagración y el otro movimiento, cruzar el umbral. Cruzar el umbral, entonces ya es la decisión a conciencia de pasar de un lugar a otro, de lo profano a lo sagrado. Un ejemplo cotidiano de cruzar el umbral lo vemos en el momento de las bodas, en las bodas católicas, ¿no? El momento que se espera que la novia cruce con su padre hasta el altar y camine hasta el altar. Tenemos un ejemplo cotidiano de cruzar umbral. La persona en ese ritual que normalmente el novio no debe verla con el vestido. Todo esto tiene que ver con el tema de que ella va a cruzar un umbral de ser, en este caso simbólico, de ser de su padre, no, o sea, de ser niña, a estar con el novio, a ser mujer. Eh, y tiene una ceremonia, ¿no? Igual entonces este tema de cruzar el umbral tiene que ver con el atreverse. En el caso del mito lo vimos en la doncella, que también ella va a atreverse a ir a ver qué es lo que no quieren que vea, qué es lo que no quieren que descubra. Y ella hace el camino hasta llegar a la laguna y luego entra, se deja llevar en la laguna al final. Por más que se asusta, al final ella acepta. En la expresión venezolana, bueno, normalmente las personas que van, que al momento de ir a la montaña, hay que cruzar, como comentaba, el puente y luego hacer el proceso de ascenso. Ese también es el mismo simbolismo, ¿no? De cruzar el umbral, llegar hasta un punto determinado para ir a un pozo, para conocer un espacio. Eh, entonces, cruzar el umbral implica romper la relación entre el afuera y el adentro. O sea, eh, salir o entrar de un lugar. Joseph Campbell al respecto ha hablado mucho de este tema en el mito del héroe, ¿cómo se llama? Me recuerdan, el mito del héroe, el viaje del héroe. Cuando el héroe va pasando de un punto, o sea, de un punto a otro, debe hacer el cruce del umbral y enfrentarse a guardián. Pero luego cuando debe volver al mundo para traer lo que ha ganado, vuelve a cruzar el umbral de vuelta. De la misma manera, la montaña simboliza ese espacio, hay que hacer el trayecto, hay que esforzarse por, por llegar al otro lado para poder recoger lo que vas a ganar, el aprendizaje que vas a tener y poder devolverlo al mundo cotidiano. Vamos a la siguiente. Ajá. Bueno, para cerrar me gustaría comentar esta frase
el Mircea Eliade, que siempre me ha parecido sumamente preciosa, sencilla y preciosa para entender esto de lo sagrado y lo profano, cuando dice, una piedra sagrada sigue siendo una piedra, aparentemente, desde un punto de vista profano. Nada la distingue de las demás piedras. Para quienes aquella piedra se revela como sagrada, su realidad inmediata se transmuta, por el contrario, en realidad sobrenatural. En otros términos, para quien tiene una experiencia religiosa, la naturaleza en su totalidad es susceptible de revelarse como sacralidad cósmica. El cosmos en su totalidad se convierte en una hierofanía. Eh, bueno, hasta aquí la presentación y podemos conversar un poco si tienen unos comentarios. Ay, disculpa. No, qué maravillosa exposición. Como decía, no tenía idea de cómo eran estos mitos, pero desde que empezaste a narrar como la historia de esta niña y los elementos que están así involucrados, o sea, sobre todo la serpiente pensaba, y porque traigo mucho como esta imagen desde hace algunos ayeres, ¿no? La imagen del pitón, ¿no? La pitonisa. Ah, fe, ajá. Ah, sí, la eh, pitonisa. y que se está replicando como Ujú. justamente en este espacio, ¿no? Es que es eso lo que estaba pensando en lo que, bueno, con esto que comentabas del espacio sagrado, ¿no? Cómo un elemento puede ser tan luminoso, ¿no? En ese sentido. Digo, uno pensaría como, es que las serpientes tienen algo, ¿no? O sea, como que no es que les dé miedo a algunas personas nada más porque sí, o no es como cualquier otro animal, ¿no? Tiene algo, ¿no? Y es ahí Sí, tiene donde, mística. exacto, donde Y en se la conecta mitología con este venezolana es una espacio. gran madre. Sí. En la mitología venezolana, por ejemplo, que vamos a ver siento por allí, normalmente se ve como creadora de mundos o gran madre. En el de Puma es creadora o es cuidadora del lugar. Simbólicamente siempre resguarda algo, siempre resguarda un poder, un saber, o está en un lugar porque ese lugar tiene algo. Ya que ahorita que decías la pitonisa me parece, bueno, muy justo, porque ella al recibir a la serpiente se vuelve guardiana, o sea, ella recibe un don, recibe un regalo. Y Entonces, qué regalo, aparte, ¿no? O sea, no es como, o sea, qué regalo, no es híjole, o sea, es que es algo como que tienes que cuidar, o sea, hay que tener como con delicadeza, ¿no? O sea, tocar con delicadeza, porque no, justo este espacio entre lo luminoso y lo profano, ¿no? O sea, lo sagrado y lo profano que de lo que nos hablas es una cosa de nada, ¿no? O sea, esta última cita está increíble porque a veces nosotros vamos a ciertos lugares, o sea, yo recuerdo que de niña, ¿no? Me llevaban así como a un río, ¿no? Y a mí me encantaba juntar piedras, ¿no? Y mi mamá siempre me decía como, ¿para qué juntas piedras? O sea, ¿no? Pero es que para mí ya eran algo, ¿no? O sea, era como, pues, digo, en ese momento yo no era consciente de eso, ¿no? Simplemente era como, pues, me gusta juntar piedras, ¿no? Y ahorita puedo darle otro sentido, pero incluso como como dejando de lado esa anécdota así como muy personal, las cosas cambian de valor, ¿no? Y parece que las cosas mismas tienen otro sentido, o sea, cambian de espacio. Ya no es la misma cosa que está habitando como en ese lugar, ¿no? Ya no es la calle por la que pasa siempre, ¿no? Sino que cuando acontece se algo ha ahí, sacralizado, se exacto. sacraliza, exacto. Entonces, ya pasar por ella, ¿no? Transitarla es distinto. Ya no es lo mismo, justo una piedra, ¿no? O sea, que uno pensaría como, ay, pues es una piedra, o sea, tírala, huele feo, solamente ahí está ahí ocupando espacio, guarda polvo, ¿no? Pero para ti, como que, o sea, ya el hecho de que tú ya la veas como distinta, ¿no? Que digas, quiero llevarme esta piedra y no otra la vuelve sagrada, ¿no? Y eso es lo que hace al espacio, ¿no? O sea, lo que hace este movimiento entre lo espacio, o sea, el espacio profano y lo sagrado, que es bien delicado, o sea, a mí me causa como mucha curiosidad
Sí, Sobre todo, bueno, puede ser algo sencillo, puede ser algo, es como pasa en lo cotidiano, por ejemplo, cuando a ti te dan un regalo a alguien que tú quieres mucho, exacto, y tú ese regalo puede ser muy sencillo, digamos que te regalaron una piedra, y para ti, cónchale, eso tiene esa memoria, tiene algo sagrado, ujú, y lo guardas y le pones su espacio, es sagrado, o sea, es especial. exactamente. Y no, no es lo, o sea, si alguien dice, ay, bueno, que limpie mi cuarto, ¿no? Y que diga, "Ah, tira tu basura que tienes ahí, ¿no?" No, Puede eso ser es como especial. muy, o sea, que es muy simbólico, o sea, ya no era cualquier piedra, no era cualquier, no sé, envoltura de algún dulce que me regalaron de un chocolate, ¿no? Era ese chocolate, o sea, o era la intención que estaba abonada, ¿no? En ese dulce, ¿no? Que es lo que para mí significa y que simboliza y que cambia mi vida y que cambia mi forma Ajá, de vivir y de pensar, ¿no? O sea, el hecho de que yo vea una envoltura, o sea, pensando así como, este como muy profano, en palabras de Lea, de muy profano, ¿no? La envoltura, ¿no? O sea, alguna basura, ¿no? Que nosotros lo tomamos como basura, pues alguien lo podría ver así como, pues es una envoltura, o sea, no pasa nada si la tiras o no, pero no, es que ya guarda otra sustancia, otra forma de ver, otra luz, ¿no? Yo lo pensaba así como, o sea, justo lo luminoso como algo luminoso, o sea, incluso como por la cercanía de las palabras, ¿no? Pero es que sí hay algo ahí que te hace ser distinto, ¿no? O sea, ya no lo ves igual, tus ojos ya no lo miran igual, ¿no? Sí cambia. Y no, bueno, este mito está increíble, Sole, cómo vas a, una parte los elementos están, no, súper fuertes, la laguna, ¿no? Que algo salga de una laguna, digo, no es poca cosa. Sí, está como de terror, ¿no? Aparte como también menciona como esta cosa de, pues, de dónde sale, ¿no? La serpiente, ¿no? Que está guardando ahí el espacio, el lugar y que lo transforma. Wow, es muy bello. No, no, no tenía idea de estos mitos, ¿no? Como de estas historias, estos elementos, y que al final a mí me resuenan justamente por otros lugares, ¿no? O sea, justo la pitonisa, ¿no? Es la que así ya traigo como, digo, desde hace como varios ayeres y sigue resonando, ¿no? O sea, y y el hecho de que esté ahí. la pitonisa se vuelve guardiana de un lugar. Normalmente los mitos de las pitonisas ya están en el lugar que han encontrado porque han llegado su don, tiene su don. O sea, se ha acercado a lo sagrado y guarda lo sagrado. Guarda la profecía, guarda la palabra sabia, guarda algo sagrado. Ujú. Y esto de guardar, justamente hace poco hablaba de la palabra observar, ¿no? O sea, que viene como de la etimología guardare, ¿no? O sea, guardar esa luz, ¿no? O sea, como con tus ojos guardas cosas y eso se queda en la memoria. No es nada más ver por ver cualquier cosa, ¿no? Sino que observar tiene esta función de recoger algo, ¿no? Y de hacerlo tuyo. Y Ujú. el hecho de que un elemento así tan fuerte como la serpiente sea aquella guardiana de cierto, de un espacio, justo también pienso, ¿no? Que ya no es algo que te pertenezca a ti, sino pues que es algo en el que tú tienes que iniciarte, en el que tú tienes que incluso pues pedir permiso para poder entrar. Exacto. No nada más porque sí, o sea, no es nada más como, ay, pues quién sabe qué creencias ha de, ha de tener, ¿no? O sea, sino que sí hay un cierto pues resguardo de otra cosa luminosa más allá de ti que no está a tu alcance, ¿no? Y que para traspasar eso, ¿no? Como para intervenir en ese espacio, hay formas, ¿no? O sea, tienes que, bueno, hacer algo, ¿no? O sea, guardar ayuno, ¿no? Lo pensaba también en eso, como a veces para hacer ciertos rituales, ¿no? Hay que tener como cierto resguardo, ¿no? O sea, tuyo Sí, para poder. porque en los rituales, y bueno que lo mencionaba, es una forma de sacralizar el cuerpo. Por lo menos el ayuno se está Ujú, sacralizando el cuerpo. Cuando tú estás normal, te estás comiendo todo el día, bueno, es un día normal, tu cuerpo está en estado profano. Eso también, por cierto, ahí esa palabra que usa Misea me gusta mucho, estado profano, estado sagrado. Tu cuerpo está en estado profano, pero si tú decides hacer un ayuno, estás sacralizando ese momento, ese cuerpo.
para algo, exacto, para algo. Es un ayuno por la razón que la estés haciendo. Y también es muy hermoso, uno a veces sacraliza también lugares, por lo menos a mí me pasa cuando quiero escribir, ¿verdad? Me gusta como sacar lo que no tiene nada que ver con lo que voy a escribir, colocar el cuaderno, colocar el lápiz, hacer como que ese momento me voy a concentrar a escribir. Eso también es una forma a veces de sacralizar en lo cotidiano. Algo que tú vas a realizar que es importante, darle su espacio, darle su momento. Si no es hacer cualquier actividad de la misma manera, ¿no? Justo pensaba en esto de sacralizar la comida, ¿no? O sea, Ajá, hacer una oración antes de la comida y justo no es como nada más como pues algo por hacer, ¿no? O sea, ya no es algo como automático, sino que sí hace la comida distinta. O sea, ya el hecho ujú, de que tú estés pues invocando a una divinidad para que te acompañe y agradeciendo, ¿no? Sobre todo, pues agradeciendo el alimento que estás como por tomar, ¿no? Por ingerir, ¿no? Y que está como siendo parte de ti, lo vuelve otra cosa. No es nada más comer por comer, ¿no? exacto, lo No es nada más, sacralizas el momento, exacto. sí, Es dormir la por belleza. dormir, levantarte Igual, por levantarte, ¿no? O sea, y ahora pienso como en estas como, ¿cómo decirlo? Es que es un poco de, bueno, no sé si decirlo así, ¿no? Pero es como algo de New Age, ¿no? O sea, de sacralizar como todo, que ya se vuelve banal, ¿no? O sea, sí, como cada que te levantes, da tres agradecimientos, ¿no? Y piensa como por qué. Pero justamente a veces eso se vuelve tan automático que ya no se contiene. banaliza, deja de ser Exactamente. sagrado. Es que es un espacio bien delicado. O sea, esto que nos estás comentando, Sol, es bien. Pues sí, como bien frágil, ¿no? Lo pienso así. Se puede como, sí, ritualizar y hacer, intervenir como justo con los dioses, ¿no? Pero también por otro lado se puede volver automático y sacralizar todo lo que hagas y eso ya, Ya pues no ya no tiene es sentido, lo exacto. que hablaba del Axis Mundi y lo que comentaba, o sea, lo que sacralizas tiene un lugar, tiene un espacio, un momento, o lo que se, si no, lo estarías banalizando tal cual. O sea, lo sagrado tiene un momento, se revela como sagrado por algo, o lo consagras como sagrado por algo. Ujú. Eso es muy importante, por lo menos en el tratamiento terapéutico. Una de las estrategias que usaba Jung para volver al centro es el mandala, que es una de las artes que hace Jung recomendadas para trabajar el centro del ser, porque el axis mundo también se relaciona como a volver al volver a sí mismo, volver al centro. Lo sagrado también te recuerda lo que es importante, eso es muy importante. Eso es muy, perdón, muy resaltante dentro del tema de lo sagrado. ¿Qué es importante? Si todo lo considero sagrado, ya nada es sagrado Ya, porque no sé sagrado, qué es exactamente. importante. Los espacios sagrados en lo sociológico nos están recordando que algo es importante para esta sociedad. Y en lo personal, el espacio sagrado, sea físico o el espacio sagrado del tiempo que tú le dejas a algo, por ejemplo, te está recordando a ti que eso es importante. Te está devolviendo al centro. Claro. Eh, pero si no, pero tiene que haber una búsqueda en eso también. Quien cruza el umbral no lo hace, ay, voy a cruzar por cruzar. Va a volver a un centro. En el caso del mito, bueno, ella quería saber, ella iba a descubrir qué era lo que le estaban prohibiendo. O sea, siempre hay un algo que te va a hacer cruzar el umbral y ahí entender que es importante. Ujú. Yo me acuerdo, hay una película de Jung que se llama Te doy mi alma. Esa fue realizada, no me acuerdo en qué año, creo que son los 70. Es la primera película que trata del romance de Jung y Sabine. Ok. Pero hay una escena de la película, está la versión moderna, la que me refiero es la versión que es más de los creo que Ok. 70, Ujú. 60.
Hay una escena, ¿verdad?, donde Sabina está descontrolada, ¿verdad? Ella está en el psiquiátrico, no puede, no haya qué hacer, no se consigue a sí misma, y Jung le da una piedra y le dice, te doy mi alma. Yo no sé si, por cierto, si esa escena está basada en el diario de Jung o es creada para la película, no lo sé. Pero el símbolo es muy hermoso. Jung al entregarle la piedra, que en la vida real, por cierto, Jung trabajó muchísimo talla de piedras y estudio de la piedra como símbolo. Al Jung darle la piedra, le dice, te doy mi alma, guárdala, hace que ella durante ese proceso vuelva como un centro a algo que es importante, a su alma. Sabemos que Sabina estaba pasando por un estado de, eh, o sea, estaba, digamos, en una neurosis, estaba, perdón, una psicosis, porque ella se sentía, una psicosis, se sentía perseguida, estaba desesperada, o sea, estaba descontrolada, su mundo interior estaba caótico. Entonces, yo en esa imagen al darle la piedra es como simbolizar, vuelve al centro, vuelve al centro, vuelve al punto. Y ella guarda esa piedra como sagrada. Durante la película se ve como la cuida, la tal, y ella se va curando. Entonces, el tema de recordar, de recordar qué es lo sagrado a nivel psicoanalítico, también podemos relacionarlo con la búsqueda del sí mismo, la búsqueda de la esencia. Eh, de cuál es tu centro. Dentro del alma de nosotros siempre hay espacios que son sagrados, hay cosas que son sagradas para nosotros. De repente para una persona lo sagrado es su danza, es bailar, practicar la danza. O para otros es escribir, para otros es su hogar. Pero ese espacio físico o conceptual te recuerda quién eres, te recuerda tu centro, pues te Mm. recuerda lo que es importante. Claro, sí, es muy importante esto del centro, ¿no? Esto que mencionas como eh, lo platicaba ayer, ¿no? Con una amiga y es que decíamos, es que la vida a veces la vivimos así como en automático, ¿no? Como que decimos, ay, sí, cada día estamos como haciendo algo, ¿no? Pero a veces hay como tantas sorpresas, ¿no? O sea, y ver como todos los, entre comillas, ¿no? Como los milagros que están aconteciendo o las cosas que están aconteciendo, los eventos, ¿no? Las personas que te encuentras, las personas que salen de tu vida, los lugares en los cuales, llegas, ¿no? Y todo eso se vuelve ya como extraordinario, ¿no? Y a veces como que lo dejamos pasar, pero justo es como volver a ese centro, ¿no? O sea, como tratar de, como voltear a ver qué estás haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo así en tu vida? Hacia dónde le estás orientando, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y eso te empieza como a dar este motivo, o sea, como para sacralizar el espacio y las acciones y las personas Ajá, con las cuales estás conviviendo, que no, ya no es nada más como, pues fui a dar mis clases, ¿no? O sea, soy maestra, entonces como ya no es nada más dar mis clases por darlas, ¿no? O sea, y seguir un temario, ¿no? Y ir, no sé, de 7 a 6, ¿no? Por decir algo, sino que ya se vuelve otra forma, ¿no? Ya es ir a conocer algo, ¿no? Aprender algo nuevo, a ver cuál es la respuesta de alguno de los alumnos que siempre te sacan, ¿no? Incluso como estos acontecimientos que no esperas, a los que ujú, no estás acostumbrado, ¿no? Que pues pasó algo, ¿no? Que cerraron la escuela, que hubo una manifestación, que ya no llegaste, como que ese tipo de situaciones, ¿no? Se vuelven valiosas, ¿no? O sea, valiosas y a veces, o sea, llegan a este nivel, ¿no? O sea, de un espacio en el que, pues, es distinto, o sea, sí, y como que tratar también de ver esa distinción entre ambos te hace ver como, o sea, te amplía, ¿no? Como tu horizonte de conocimiento, de sabiduría y estar como transitando ambos es pues una de las cosas que creo que Jung siempre trató como de poner, ¿no? De manifiesto,
como decir, bueno, o sea, sí, el mundo real hay que tenerlo en cuenta y hay que ver como cuál es la forma científica, ¿no? O sea, es decir, como acción, reacción, ¿no? Como para saber por qué está ocurriendo ese tipo de cosas, pero tampoco quedarnos con eso, sino ver nuevamente el otro lado también, ¿no? Integrarlo. O sea, estas dos formas de Exacto. ver la vida, En- porque con Entrar y una salir del umbral, entrar y salir del exactamente. umbral es importante para valorarlo incluso. Exactamente. Y a mí lo que me impresiona mucho de esto que nos cuentas, Ale, es como la imagen de la serpiente como guardián, o sea, Ujú. entrar en el lugar donde está la serpiente cuidando un lugar, ¿no? Por así decirlo, y salir de ese, te cambia la imagen, ¿no? Es Cambia la vida. lo que siempre como trato de yo de ver estos distintos mitos, ¿no? Porque ya no es nada más ver el árbol porque está muy bonito, o sea, sino como ver todo lo que simboliza, ¿no? Cómo es que nació, ¿no? O sea, cómo fue su desarrollo, qué tipo de vida se encuentra en él, ¿no? En ese momento, ¿no? Pensando en el Yggdrasil, ¿no? Pero con esto que nos cuentas es justo esto, ¿no? De cómo traspasar la imagen de ver a una serpiente así, pues no literal, pero sí también, ¿no? Y habitar eso, ¿no? Habitar ese mundo que ella está cuidando y no nada más el otro, ¿no? O sea, no nada más como, ay, pues un lugar así. Se me hace extraordinario, así, esto. Sí, ella tiene, se transforma. El contacto con Ujú. lo inconsciente, con lo oculto, lo que no quería ver, la transforma. Que Exacto. es parte del hecho de cruzar un umbral. O sea, si tú vas a cruzar un umbral, es porque vas en busca de algo. A ella la vuelve, en este caso guardiana dentro del mito, es como que se conoce, conoce lo que tiene que conocer para ser ella misma. Y eso es un tema también importante con lo sagrado, como lo sagrado nos recuerda a veces que es importante, es como, epa, nos lleva otra vez para ser, para ser sí mismo, ¿no? De hecho, el umbral también es un conector de opuestos. Los mitos donde se rompe el puente, se rompe la conexión, el umbral, se alejan los mundos. El caso de esta imagen de Thor cuando corta el puente arcoíris entre Midgard y Asgard causa una guerra. Hay que volver, entonces toca está roto el vínculo entre lo humano y lo divino. El mismo símbolo del arcoíris, por cierto, está en el caso del arca de Noé, el arcoíris es el acuerdo, ¿no? Entre el fin del mundo para comenzar otro. O sea, el puente es lo que permite que se mantengan vivos los dos opuestos. Y la laguna allí está haciendo ese espacio. Y como te decía, y también es muy sorprendente cómo en la montaña como tal, cuando la visitas, está un puente, literal. O sea, cuando tú entras a cualquiera, sea de las tres lugares de la montaña suerte que vaya del oro, llegas y hay un puente que te indica, mira, para allá va. Literalmente el cruce, entonces sí, es eso, pues tienes que atreverte a conocer. Claro. Sí, a transitar ese otro lado, ¿no? Y saber que vas a llegar a otro lugar y estaba escuchando justamente, o sea, a propósito del cambio, ¿no? O sea, de la transformación, un video de esta Fernanda Boli, que también está aquí La en profesora el de EUSIS, Marielson. ¿no? Y justo decía, es que parece que cuando nosotros transitamos a otro lugar desconocido, creemos que vamos en ceros, ¿no? Así como voy a cambiar, ¿no? Voy a cambiar de etapa, no me voy a cambiar de casa, voy a cambiar pues, no sé, de escuela, ¿no? Y eso es como para nosotros voy a empezar desde cero, ¿no? No sé Ujú. qué voy a hacer. Y bueno, es normal ese miedo, pero ella lo que dice es como, es que empiezan a aparecer una ayuda, ¿no? Hay una especie de ayuda que es como mágica, o sea, pero porque te das cuenta de que esas Que te cosas que ayuda no a habías cruzar el hecho umbral. tiene también sus guardianes.
Que el No, caso de la danta, ese ser en el mito me parece preciosísimo está increíble, sí. y Ajá. además precioso también verla, ¿no? Es un animal precioso. Y es un animal que además cruza el agua y la tierra. Realmente la danta puede andar en los mismos. Y en el mito la ayuda, o sea, después que ella ha cruzado, ella anda con la danta. O sea, ya ahí ella se convierte en alguien que puede entrar o salir del umbral gracias a esta ayuda. Y en el ejemplo que comentabas es cierto, por lo menos un ritual sencillo de la vida cotidiana de cambio de umbral es el primer día de escuela para un niño. Ujú. ¿Quién ayuda al niño o quién es el guardián para ayudarlo? La madre o el padre, o quien el cuidador Ujú. o cuidadora, que hace el proceso de, para el niño es muy fuerte, es el umbral de estar en mi casita, ser un bebé, a ser un niño. Y esta imagen, llevarlo de la mano, tienes que hacerlo, es verdad, Y es está la verdad. ayuda ahí, o sea, y justo, o sea, pensarlo como, en ese ejemplo, ¿no? Ya cuando eres más grande, ¿no? Cuando pasan otro tipo de acontecimientos que dices, sin esto no lo logro, ¿no? O sea, o no sé qué voy a hacer. También está ese tipo de ayuda, ¿no? O sea, es lo mismo que siente el niño cuando pues, dice, yo estaba aquí muy bien y de la nada tengo que ir a otro lugar. Esa Aún, ayuda está ahí también, o sea, de otras formas. Y bueno, Fernanda Boli dice como es que a veces parece como divina, ¿no? O sea, divina en el sentido de que no sabías que existía, pero que te das cuenta que existe. O sea, porque si no lo hubieras intentado, pues no sabrías que tienes esa herramienta para poder avanzar, ¿no? O no sea, lo para... descubres. Ajá. Si no cruzas el umbral, no lo descubres. Exacto, pero que sí, nunca va solo, ¿no? Como que eso es también lo que encuentro en este mito, ¿no? O sea, todos los elementos que están ahí conviviendo y que no dejan sola nunca a esta mujer, ¿no? No, la doncella no. Incluso hay unas Claro. versiones donde aparece un jaguar también, que hace un Ajá, papel parecido a la Dante en otras versiones, igual, también una onza. la La onza llevo. es como un felino parecido le llaman aquí leoncillo también, pero es un felino, que también la guía. Entonces siempre sí, siempre está este papel y a veces en lo cotidiano a veces es una persona, a veces es el mismo Exacto. instinto, como algo que te dice, atrévete a esto. Pasa cuando uno va a cruzar el umbral hacia de repente un trabajo nuevo o una actividad que no te atrevías a hacer y hay algo que dice, no, yo quiero intentar hacer eso, yo quiero intentar entrar en ese trabajo. Puede ser algo de adentro, o alguien que te guíe, es verdad. Exactamente. Von Franz justamente decía que en su análisis de cuentos de hadas, o sea que muy probablemente si el personaje iba acompañado de un perro, ¿no? O sea, iba a salir bien todo, ¿no? Dependiendo como del animal, ¿no? O sea, de lo que estuviera ahí vinculado con el personaje principal. Íbamos a ver el desarrollo de a dónde iba a ir, ¿no? O sea, pero pues, siempre iba a algún lado, o sea, no es como que va acompañado de una serpiente, entonces, se muere, ¿no? O sea, siempre salen, o sea, mientras más como aterradora a veces sea la figura, ¿no? O sea, como más retos y más crecimiento se ve en el desarrollo de la personalidad del personaje, ¿no? Sí. Eso Y está en este caso, genial. que es algo también interesantísimo, porque este mito tiene mucho que ver también con la madre naturaleza, ¿verdad? Que es la esencia de lo que Totalmente. ella es, termina Ajá. transformando en una madre naturaleza, de niña a mujer, de doncella. Ujú. Es curioso que los animales no aparecen como un enfrentamiento total, sino que en la serpiente hay una fusión al final. Y los otros son compañeros. Hay mitos más donde es la pelea, pues la pelea contra el dragón, la pelea contra el... Aquí es más entender que eh, te unes para, subes para, te ayuda a, es interesante también como imagen. Claro. Sí, la subida y la bajada, ¿no? También como en el Sí. ascenso y lo descenso, como lo mencionaste tú. Ujú. Increíble, Sole. Ay, pues qué hermoso, la verdad, ya quiero entrarle a los siguientes mitos, ¿no? Que vamos a estar viendo este mes. Porque sí hay Buenísimo. unos lugares que pues la verdad no tenía ni idea, pero cómo encontrar este tipo de resonancias, ¿no? Justamente te ayuda como a enriquecer, ¿no? El vocabulario, las imágenes. No, y Y también me pasó con el aunque, viaje con los mitos de México y de los incas. exacto.
Me disfruté Sí, ya, muchísimo. ya no es atravesar cualquier umbral, ¿no? Ya te imaginas ahí a la serpiente guardiana de la laguna, aparte. Sí, está muy increíble. Muchísimas gracias, Ole, de verdad. Ah, Gracias. Revisando si hay comentarios. No vamos tengo a ver. acceso a Facebook, no lo veo. A ver. Ah, y hacerles mención, por supuesto, que vamos a estar tratando la semana que viene. Vamos a estar tratando, tenemos un día especial que va a ser un especial Día de Muertos. Y luego vamos a continuar con los mitos venezolanos en las próximas 3 semanas. O Que sea, vamos a serían estar 4 semanas de tratando mitos la semana que venezolanos. viene y luego vamos. Súper. Se escuchó doble, creo. Ajá. Sí, sí, es que abrí la Ah, página. ok. Me parece que no hay comentarios No todavía. hay comentarios. Ah, ok. Todavía no, es que luego también se guardan o se me pierden porque los hacen en el momento, entonces, pero me parece que, bueno, por lo pronto no he visto alguno. De todas formas, les avisamos que estamos siempre al pendiente. Si tienen alguna duda, algún comentario, es algo que nos pueda ayudar a enriquecer esta mitología, esta imagen, siempre es bienvenida. Y bueno, muchísimas gracias, Ole. Gracias, Mili. Nos vemos la siguiente Gracias, semana. Mili. Gracias, Karen, por esta compañía tan hermosa. Y nos vemos. Bueno, preparados ya saben, la próxima semana especial sobre el Día de los Muertos. Venga. Gracias, Sole, Cari. Gracias, Mili, Karen. Feliz